Señor. Guíanos tú en esta noche, Señor. Ilumínanos tú en esta noche, Señor. Y prepara tú nuestras vidas, Señor, para lo que tenemos que recibir, Padre Santo. Y en tus manos quedamos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queremos dar. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Te queremos adorar y te queremos glorificar a ti, Adorando al Señor Señor en esta Jesús. noche. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú vives. Sigue haciendo una oración al Señor nuestro hermano Alfredo Hernández. Amén. Activa el volumen, hermano. Amén. Quiero, Señor, glorificarte, Padre. Quiero, Señor, honrarte, Dios mío. Padre, multitud de gracias, Señor, quiero darte. Aleluya. Gracias, mi Señor. Aleluya. Quiero, Señor, glorificar tu nombre, Padre. Gracias. Glorifícate, Señor, en esta noche, Padre. Quiero, Señor, adorarte, Padre. Aleluya. Gracias, gracias. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Dios mío. Yo quiero adorarte. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Mi vida te adora, Señor. Mi vida te adora, Padre. Gloria a ti, Jehová. Aleluya. Bendecido sea tu nombre, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Te adoro. Te adoro. Te adoro, Señor eterno. Aleluya. Aleluya. Una oración más en esta noche. Amén. Y seguimos adorando al Señor. Amén. Gracias te damos, Espíritu Santo. Aleluya. El hermano Pichón siga haciendo una oración al Señor en esta noche. Amén. Gracias te damos, Jesús eterno. Aleluya. Amado Dios y Padre Celestial, agradecerte, Señor, que en esta noche podamos estar delante de tu santa presencia. Rogarte, mi buen Dios, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, Señor. Que tú, Padre amado y Dios del cielo, permitas que esta noche sea una noche especial, una noche de bendición, una noche de enseñanza donde tu palabra corra y sea glorificada. Rogarte, Padre, Señor, por el expositor de tu palabra, Señor, para que tú le uses de una manera especial, Señor, que lo capacites, Señor, que toques su lengua, Padre, y les facilites todas las cosas para bendición, Padre, y gloria de tu nombre, y para bendición, Señor, de mis hermanos. Gracias, amado Dios, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Sin demorar más el asunto, en esta noche vamos a dar paso al hermano. Creo que ya está preparado el hermano. Sí, ya está el hermano Juan ahí preparado. Y Johnny, ruega a los hermanos que silencien sus micros, por favor. Pues nada, vamos a pedir a los hermanos, todos nos silenciamos. Silencien los móviles, por favor, el audio, lo silencian. Y así dejamos solamente el audio del hermano que va a traer el consejo en esta noche. Con todos nosotros, nuestro hermano Juan Cortés. Amén. Hola, Disculpa, buenas noches. buenas noches, Juan. Disculpa, de silenciar yo los micros. Disculpa. Ahora te abro yo a ti. Vale, Ahora abres tú. Espera, te abro yo. Disculpa. vale.
Adelante, Juan. ¿Ya puedo? Ya puedes. Pon si quiere ya el power. Así Sí, vamos. ahora mismo. Bueno, buenas noches a todos los que me están escuchando. Deciros que es un honor para mí el poder formar parte de esta iniciativa tan bonita de expandir la palabra de Dios por medio de estos medios. Quien no me conozca, me llaman Juan Cortés, soy de la iglesia de Iria, de un pueblecito de Valencia. Nada, estoy como profesor aquí en Zaragoza en unos institutos, aunque yo soy de Valencia, ¿vale? Y estamos aquí al servicio de Dios para lo que el pueblo necesita. ¿eh? A ver, me decían los hermanos de traer la lección 4 no he podido estar en otra de las predicaciones que han traído los hermanos, pero supongo que irán correlacionadas cada una de las lecciones. En esta que vamos a tratar, como podéis ver en pantalla, tiene un título y es ¿Cómo puedo pertenecer a la iglesia de Dios? ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de diferentes conceptos. Yo me voy a ceñir a lo que la materia en sí me han pasado, aunque voy a ir añadiendo, enriqueciendo un poquito algunos de los conceptos, ¿vale? Porque he visto que era un poquito escueta la lección, ¿vale? Pero lo voy a añadir tan solamente un poquito, porque también os quiero pedir disculpas porque estoy viviendo aquí, compartiendo, aquí en Zaragoza. Como he dicho, yo soy de Valencia y puedo estar hasta las 11:15, 11:30 predicando, ¿vale? Entonces lo voy a hacer lo más rápido posible, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Como bien estaba diciendo, vamos a hablar acerca de cómo puedo pertenecer a la Iglesia de Dios. Pasamos diapositiva, por favor. Juan Antonio. Muy bien. Vale, ¿qué objetivos vamos a encontrar en ese mensaje, en este estudio, en esta palabra, como lo queramos llamar, ¿vale? Vamos a hablar acerca de la responsabilidad del hombre, la obra de Dios en la salvación y los diferentes nombres que a lo largo de la historia se le ha asignado al cristiano, ¿vale? Vemos como a lo largo de los siglos pues se nos han asignado diferentes nombres, entonces vamos a intentar desarrollarlo un poquito. Vamos a empezar a hablar acerca de la responsabilidad que tengo yo como hombre a la hora de pertenecer a la iglesia. Pasamos diapositiva. Si visualizamos un poquito esta diapositiva, vemos como la responsabilidad que tiene el hombre a la hora de pertenecer a la iglesia, para ello tenemos que hablar de diferentes términos, como puede ser arrepentimiento, como puede ser conversión o como puede ser el creer. Porque vamos a explicar a lo largo de la predicación cómo cada uno de estos conceptos, el arrepentimiento, la conversión y el creer, de alguna manera depende de nosotros y somos nosotros los que tenemos que tomar esa iniciativa. Pero vamos a hablar en primer lugar acerca del arrepentimiento. A mí me gusta cuando doy clases el plantear preguntas para de esa manera poder desarrollar esas preguntas y poder entenderla mejor y poder entender mejor la predicación. La primera pregunta que planteo es la siguiente: ¿qué debe hacer usted para pertenecer a la Iglesia de Dios? ¿Vale? En primer lugar dice la Biblia que debemos de arrepentirnos. Si estudiamos un poquito lo que es en sí la palabra arrepentimiento, vemos cómo nos enseña que es un cambio, estamos hablando acerca de un cambio de mente. Su manera de pensar, debe haber un cambio en su manera de pensar y actuar. El arrepentirse, al arrepentirse el hombre mira hacia su pasado y se siente de alguna manera triste por los errores y decide cambiar la situación en la que se encontraba. El arrepentimiento también significa de alguna manera mover su yo del centro para darle ese lugar a Dios en el lugar que se merece, ¿vale? Si miramos el término arrepentimiento en la Real Academia de la Lengua, ¿vale? Porque muchas veces nos queremos marear de manera insólita, ¿vale? Pero si miramos lo que en sí significa la palabra arrepentimiento, vemos que la palabra arrepentimiento es acción o efecto de arrepentirse. Si después buscamos lo que en sí significa arrepentirse, es sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito aquí, ¿vale? Vemos como arrepentirse significa sentir pesar por haber hecho, por haber dejado haber dejado de hacer algo. Es decir, no tan solamente por haber hecho algo malo, sino por haber dejado de hacer algo bueno y haber dejado algo en el tintero, como se suele decir. Es decir,
no solo por el mal que he realizado, sino también por aquel bien que podría haber realizado y en cambio no lo he realizado. Debo de arrepentirme. Aquí tenemos que hablar, para desarrollar un poquito esto, tenemos que hablar algo, un término muy importante, que es la negligencia. Vemos la palabra de Dios como en la parábola de los talentos. Vemos como al esconder el talento fue considerado como siervo malo y negligente. Si estudiamos un poquito lo que es la palabra negligente, significa descuidado, es decir, que falta, nos está denotando falta de cuidado que debe de tener sobre las cosas. También se puede calificar como falso de aplicación. Al decir malo y negligente siervo, estaba diciendo falso de corazón. El término negligente de alguna manera señala la naturaleza de su maldad, lo cual consiste no hacer algo en contra de Dios, que también lo es, sino también no hacer nada a favor de Dios. No sé si estás percatando lo que te quiero decir en esta noche, pero lo que te estoy diciendo es fuerte. El hecho de ser considerado negligente no solo radica en hacer cosas en contra de Dios, sino también no hacer nada a favor de Dios. Y es aquí cuando comprendo una gran verdad. ¿Cuántas veces actuamos de manera negligente ante Dios? No por hacer cosas malas, sino también por no hacer nada a favor de Dios. Muchas veces escuchamos decir, pero si yo no hago nada malo, ¿qué necesidad tenemos que ir al culto? ¿No? Muchas veces lo escuchamos de las personas que no asisten a los cultos. Pero por el hecho de no hacer nada a favor de Dios, ya estoy actuando de manera negligente. Es por ello que el arrepentimiento no solo abarca, para ir un poquito al tema, es por ello que el arrepentimiento no solo abarca el haber hecho algo mal, sino también en lo que podría haber realizado y en cambio no lo he realizado. Hay un término que no lo voy a explicar, pero para que os suene. En economía hay un término que se conoce como el coste de oportunidad, que es aquello que renunciamos cuando tomamos una toma de decisiones. Muchas veces se genera dentro de nuestras propias decisiones un coste de oportunidad, y si nuestra toma de decisiones fuese la correcta, no tendríamos ese coste de oportunidad. Es por eso que yo os incito a los oyentes, que supongo que sois todos cristianos, ¿vale? Pero si alguno me está escuchando que no es cristiano, os incito al arrepentimiento, os incito a tomar ese voto de conciencia, no tan solamente por las cosas que he podido realizar mal, sino también por aquellas cosas buenas que podría haber hecho a Dios y en cambio no las he realizado, ¿vale? Por lo tanto, el arrepentimiento verdadero es cuando se siente pena por lo realizado, es cuando hay un cambio de pensamiento, es cuando hay un cambio de actitud, cuando dejo de ser el centro de mi vida, cuando dejo de ser el centro de mi vida para ser el lugar que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿vale? La materia que me han tocado a mí, que es, como estaba diciendo, el tema número 4, me daban unos versículos de referencia. Por ejemplo, Mateo capítulo 3 y versículo 2, vemos aquí como el mismo Juan el Bautista dijo: arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos como en Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, el mismo Jesucristo repite las mismas palabras. O, por ejemplo, podemos encontrar en Hechos, en el capítulo 2 y versículo 38, como el mismo Pedro dice en la palabra de Dios: arrepentidos, y repite la necesidad del arrepentimiento. Es por esto que estos versículos, tanto Jesús como Juan el Bautista como Pedro, nos están animando, nos están incitando al arrepentimiento, que es un paso que depende de nosotros y no lo puede realizar ninguna otra persona, sino que depende absolutamente de cada uno de nosotros. Vale. Otro de los términos que vamos a desarrollar, por tanto, hemos hablado acerca del arrepentimiento, que es un cambio de mente, ¿vale? Pero después hablamos de otro término que también es la responsabilidad, tiene una gran responsabilidad el hombre, ¿vale? Que es la conversión, ¿vale? Si miramos en sí lo que significa la palabra conversión, vemos como aparece 40 veces en el Nuevo Testamento, para ser exactos, ¿vale? Y el significado de la conversión es acto de volverse. Lo voy a explicar ahora. Se usa muchas veces, vemos como en el libro de los Hechos, se usa muchas veces la palabra conversión, y normalmente va acompañada con otras palabras, como puede ser al Señor o a Dios, ¿vale? Si quieren anotarlo para después que lo puedan leer ustedes en sus casas, pueden anotar Hechos capítulo 9, versículo 35, o por ejemplo el capítulo 11, versículo 21, que nos habla que habla de esta terminología.
Por lo tanto, se está refiriendo, cuando digo que es un acto de volverse, se está refiriendo al volverse a Dios, ¿vale? Es decir, el cristiano cuando reconoce, cuando tiene ese arrepentimiento y se va a producir esa conversión, se produce como un cambio, ¿vale? El hombre de alguna manera, se vuelve de lo antiguo, por medio del arrepentimiento, hacia algo nuevo, que es a través de la conversión, ¿vale? Todos sabemos que, no vamos a entrar en detalle, que cuando yo acepto a Cristo como dueño y salvador de mi vida, ¿vale? Se produce ese cambio, ¿vale? La conversión consiste, por lo tanto, en alejarse de algo para volverse a algo nuevo, que en este caso es Cristo Jesús. Podríamos decir que hay como una contrapartida. Para poder volverme es necesario el alejarme de lo antiguo. Vemos como Pablo ya en primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9, nos habla de estos términos que estamos hablando, ¿vale? Este versículo nos habla acerca de la conversión de un servicio y de un servicio. Aquí vemos como estaba diciendo, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, nos habla acerca de la conversión, pero también nos habla acerca de un servicio. Hay un dicho matemático, una regla matemática, mejor dicho, que el orden del factor no altera el producto, pero aquí el orden del factor sí que altera el producto. ¿Por qué? No puede haber servicio si no antes no ha habido una conversión. No puede haber un buen servicio si no me he despojado de lo antiguo. Es por ello que muchas veces vemos dentro de las iglesias servicios mediocres, porque vemos personas aferradas a lo antiguo, no han dado la vuelta a lo antiguo y no se han aferrado a lo nuevo, que es Cristo Jesús. El tema nos plantea una serie de preguntas para poder entender mucho mejor esto, que es un tema muy facilito, muy básico, ¿vale? ¿Qué significa conversión? Por lo tanto, conversión, ¿vale? Es el acto de volverse a Dios. ¿De qué debe alejarse el hombre? De lo antiguo. Aquí es donde aquí es cuando ya se va a ver efectivo, materializado de alguna manera lo que es el arrepentimiento. ¿Y hacia quién debe volverse el hombre? Hacia algo nuevo, que en este caso es Cristo Jesús. Tan sencillo como eso. Vamos a hablar de otro término, por lo tanto ya hemos hablado en cuanto a la responsabilidad del hombre, lo que es el arrepentimiento, que es un cambio de mente, la conversión, que es un acto de volverse. Y ahora vamos a hablar acerca del creer, ¿vale? Que como podéis ver en pantalla es confiar en o contar con, que lo vamos a explicar ahora mismo. Cuando hablamos de creer, el creer significa, como estaba diciendo, confiar en o contar con, ¿vale? La Biblia dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 15, versículo 6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos aquí, queridos hermanos, como el término fe y creer, podríamos decir que en esta noche que son sinónimos. Es decir, se parecen mucho, podríamos decir que se parecen mucho en su significado. Creer en Cristo significa encontrarse con Él, amarle, confiar en Él, significa obedecerle, significa serle fiel. Es por eso que la fe, podríamos decir en esta noche que la fe no es inactiva, es una confianza activa en Dios. Demostramos que la fe debe de alguna manera constatar aquello que nosotros estamos creyendo. Por lo tanto, el arrepentimiento, la conversión y el creer están estrechamente relacionados. Es por eso que depende absolutamente del hombre. Son tres partes de una misma, podríamos decir que son tres partes de una misma experiencia. Yo le pregunto en esta noche a los oyentes, ¿se han arrepentido ustedes verdaderamente? ¿Se ha convertido? ¿Tiene fe en Cristo Jesús? Te animo que si no lo has realizado, si alguno de ustedes no lo ha realizado, le animo a que lo realicen en esta noche, ¿vale? Vamos a arrepentirnos, vamos a creer, ¿vale? Para poder tener esa conversión genuina en Cristo Jesús, ¿vale? Pasamos diapositivas, por lo tanto, hemos hablado acerca de la responsabilidad del hombre, que es arrepentimiento, conversión y creer, ¿vale? Y ahora vamos a hablar acerca de la obra de salvación, la obra de Dios en la salvación, ¿vale? Porque si la obra de Dios en la salvación, de nada nos sirve todo, ¿vale? Hasta aquí vemos como esta lección le he mostrado lo que el hombre debe de hacer para volverse a Dios, pero el hombre no puede realizar su parte sin la ayuda divina.
vamos a demostrar con esta parte de la palabra. Dios conduce, vemos como Dios conduce al hombre a la iglesia a lo largo de los siglos. Vemos como Lucas dijo en Hechos, en el capítulo 2 y versículo 47, dice, y el Señor añadirá cada día a la iglesia los que tienen que ser salvos, ¿vale? En cuanto a la obra de Dios de la salvación, tenemos que hablar de dos términos, como podéis ver en pantalla, muy importantes, que es el nuevo nacimiento y la naturaleza, el nuevo nacimiento y la naturaleza nueva, ¿vale? Son dos términos quizás parecidos, pero vamos a demostrar la diferencia que existe entre estos dos términos. Como estaba diciendo, el nuevo nacimiento y la naturaleza nueva. Vamos a hablar primero acerca del nuevo nacimiento. Vemos como el ser humano no se convierte en cristiano solo por el hecho de nacer física o naturalmente, sino que tiene que haber un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Después voy a desarrollar un poquito más esto, un poquito más adelante, ¿vale? Vemos como la conversión que mantuvo Nicodemo, el Señor le aclaró la necesidad de nacer de nuevo. Encontramos en la palabra de Dios en Juan, el capítulo 3 y versículo 6, cuando dice, lo que es nacido de carne, carne es, pero dice, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Vemos la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 30, cuando dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que nazcamos, queridos hermanos, Dios quiere que nazcamos de nuevo. Ahora bien, como he dicho en un principio, el ser humano no se convierte al cristiano no solo por el hecho de haber nacido física o naturalmente, sino que tiene que haber un nacimiento nuevo en Cristo Jesús. Pero yo no sé si ustedes se dan en la ciudad en la que viven, pero yo estoy contemplando últimamente que hay muchas carencias generacionales. Lo voy a repetir otra vez, por si no lo han entendido. Yo estoy viendo últimamente, queridos hermanos, que hay unas claras carencias generacionales, donde creemos que nuestros hijos ya son cristianos por el hecho de nacer en una familia cristiana. Pero al igual que nosotros en su día recibimos a Cristo como dueño y salvador de nuestras vidas, es necesario más que nunca que lo realicen nuestros hijos. A mí me da mucha pena cuando veo que las iglesias no crecen, no hay nuevos nacimientos fuera que es bueno, ¿vale? Que las nuevas generaciones nuestras vengan a los pies de Cristo. Pero estas generaciones que surgen de nuestra genealogía, ¿vale? Es necesario que tengan un encuentro personal con Dios, porque si no lo vamos a tener es un evangelio mediocre, ¿vale? Un evangelio a la carta, ¿vale? Un evangelio comercial, donde el poder y el santo poder de Dios no mora en nuestros corazones. Es por eso que yo os incito a padres que me están escuchando, vamos a preocuparnos por las nuevas generaciones, que conozcan a Dios, que tengan un encuentro personal con Dios, como de igual manera que nosotros lo tuvimos en su día. La Biblia, cuando hablamos de estos términos, ¿vale? De nuevo nacimiento, ¿vale? Nos habla de un nuevo término que me gustaría desarrollarlo un poquito, que nos habla acerca de la regeneración, ¿vale? Así como usted nació de una familia humana, debe de espiritualmente nacer de una familia en Cristo Jesús. Cuando hablamos de regeneración, la Biblia nos habla acerca de nacer de nuevo. Vemos como cuando hay una buena regeneración, ¿vale? Aquí hay un cambio radical. Después de la regeneración debemos de actuar de diferente manera. Vemos en la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 2, ¿vale? Si nos fijamos en el capítulo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino un don de Dios. Vemos que por medio de la regeneración, vemos como la regeneración, queridos hermanos, es necesaria. La regeneración no solo es opcional. Como estaba diciendo, la regeneración no es opcional, porque es necesario un nacimiento espiritual para entrar en el reino de los cielos. La regeneración no es lo que Dios hace. La regeneración es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente como resultado de una fe en Cristo Jesús. Es por eso que con la regeneración se inicia un proceso de santificación por medio del cual nos convertimos en las personas que Dios quiere que seamos, acorde a su santa y divina palabra de Dios. Una pregunta que te planteo en esta noche: ¿qué ocurre cuando se efectúa un nuevo nacimiento en la vida de las personas? Algo tan sencillo como un cambio radical en nuestras vidas por medio de la regeneración.
Otro término que estamos hablando es la naturaleza nueva, ¿vale? Usted nació con cierta naturaleza, pero cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús, obtiene una naturaleza por medio de Dios. Vemos como el apóstol Pablo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, en capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pedro dice, llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. De alguna manera nos está demostrando que cuando se obtiene ese cambio, ese volver de la antigua naturaleza hacia una nueva naturaleza en Cristo Jesús, estamos obteniendo un cambio de conducta, ¿vale? Y es aquí cuando vemos como la obra de Dios por medio de la salvación, encontramos estos dos términos, como estaba diciendo, ¿vale? Esta enseñanza, el nuevo nacimiento y el ser una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Vemos como a lo largo de la historia, pasamos diapositiva, a lo largo de la historia se han asignado diferentes nombres a nosotros los cristianos. Vemos, como podéis ver en la diapositiva, vemos cómo nos habla acerca de discípulos, de santos, de hermanos o cristianos, ¿vale? He estado indagando un poquito. Vemos como en los libros de los Hechos a los creyentes se le llamaban discípulos, ¿vale? Con ese nombre llamó Jesús, Jesús llamaba con ese nombre a sus seguidores. Un discípulo es un estudiante que adopta la doctrina de su maestro. No es otra cosa sino que esa. De acuerdo con los evangelios, los discípulos vemos cómo seguían a nuestro maestro y se comprometieron a obedecer a Cristo. Por lo tanto, los inconversos, por esa regla de 3, los inconversos no pueden obedecer a Cristo y se les puede llamar discípulos porque no les siguen a Él. Si hablamos del término santo, vemos como en el Nuevo Testamento se les llama santos a los miembros de la Iglesia. Podemos tomar como referencia el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 13, versículo 41 también, o Segunda de Corintios, capítulo 1 y versículo 1, o Segunda de Corintios también, capítulo 13 y versículo 13, donde nos habla de estos términos, ¿vale? Obsérvese cómo los santos se especifica o narran la figura de los santos aquí en los versículos que os he citado. Vemos como los santos son aquellos que se han separado para Dios. Por lo tanto, por esa misma regla de 3, los inconversos no pueden ser considerados santos porque no son pertenecientes a la Iglesia. Cuando hablamos de hermanos, este término de hermanos es el nombre más común que se le aplica a los creyentes en el Nuevo Testamento. Con esta palabra se refiere a los lazos que unen a los creyentes dentro de la propia Iglesia. Así como nosotros tenemos hermanos carnales, por llamarlo de alguna manera, al menos con hermanos sanguíneos, de la misma manera tenemos hermanos espirituales por el hecho de pertenecer a una misma Iglesia. La Iglesia, podríamos decir que es una familia en Dios. Los creyentes han nacido en la familia en Dios por medio del nacimiento de Cristo Jesús. Ya empezamos a formar parte de esa hermandad que especifica la palabra de Dios. Y por último, el término último que vamos a desarrollar es el hablar de los cristianos, el término cristiano, ¿vale? Como ya hemos estudiado, a los cristianos no se les llamaba en sí con este nombre al principio, más bien se les conocía, como hemos dicho, como discípulos santos o hermanos. El término cristianos se usó primeramente para burlarse de los creyentes. En un inicio era como una burla, era algo burlesco, ¿vale? Pero se refería a quien pertenecen a Él, a los que son como Cristo, de alguna manera. Podemos tomar como referencia Hechos capítulo 11, versículo 26, o Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Vemos como el término cristiano debe aplicarse no solo deben aplicarse solo a los que han nacido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque poseen la naturaleza de Cristo. Vemos como a lo largo de los tiempos, como podéis ver, se han asignado diferentes nombres, como puede ser, para acabar, discípulos, santos, hermanos o cristianos. Para acabar y hacer un pequeñito resumen de lo que hemos hablado hoy, vemos como para yo pertenecer a lo que es la Iglesia, ¿vale? Yo tengo que tomar una iniciativa, ¿vale? Que es creer en Dios, ¿vale? Cuando yo creo, ¿vale? Cuando en mí hay ese arrepentimiento
Y cuando en mí hay esa conversión, es cuando yo doy ese paso de fe, ¿no? Doy ese paso de fe, ¿vale? Para poder pertenecer a la iglesia, recibo a Cristo como dueño y salvador de mi vida. En mí ya empieza a morar el Espíritu Santo y empieza a formar parte de la iglesia. Ahora bien, como la obra de Dios de salvación, obviamente la obra redentora de Cristo en la cruz es crucial para nosotros pertenecer a esa iglesia. Todos sabemos que la era de la iglesia va desde la muerte y resurrección de Jesús, desde que se produjo ese Pentecostés, ¿vale? Hasta que se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el periodo en el cual pertenece la iglesia y el periodo donde todos tenemos oportunidad de poder pertenecer a esa iglesia santa e inmaculada, ¿vale? Sin más, que Dios os bendiga grandemente. Ha sido una lección sencillita, pero era lo que tocaba esta noche porque era el tema que tocaba dar, ¿vale? Sin más, que Dios os bendiga grandemente y espero haber sido de bendición. Bendiciones, hermanos.